Bueno, buenos días. Ahí se van sumando. Veo el número de participantes que va aumentando. Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días. Vamos a arrancar siendo las 11:07. En primer lugar, gracias por sumarse y ahora sí, en nombre de la Bolsa de Comercio de Rosario, una bienvenida oficial a este primer encuentro que llamamos Sostenibilidad como foco en la innovación y que es parte de una serie de encuentros que se van a llevar adelante en el marco del programa de sostenibilidad que impulsa BCR Innova, BCR Capacita y Fundación BCR. Mi nombre es Irene Berardo, soy parte de Fixit, que es una agencia de innovación social que acompaña a empresas y organizaciones en sus procesos de transformación o transición hacia las nuevas economías. Y además soy miembro de BCR Innova, de la comisión de BCR Innova, y desde ese lugar es que tengo el honor de facilitar este espacio en el que me van a acompañar tres panelistas de lujo y que van a traer seguramente con sus experiencias en el día a día de sus propios negocios un poco de luz a este concepto de sostenibilidad que va a ser un poco el común denominador de esta serie de workshops que llevamos adelante. Entre los panelistas, y ya les voy a ir dando la palabra a cada uno, tenemos a Mateo Saavedra de Colibrí, una consultora especializada en estrategia de impacto ambiental, a Máxima Pérez Quesada de GBM, una startup que combina tecnología y regeneración, y a Hernán Castro de Global, que es el primer fondo de inversiones sostenibles en AgriFoodTech. Un lujo este panel, gracias a los tres por estar acá. Yo voy a hacer una pequeñísima introducción y quisiese arrancar con un concepto, una palabra que se va a escuchar mucho durante esta hora, que es sostenibilidad, y que seguramente se viene escuchando en distintos espacios. A veces cuando las palabras se usan tanto porque hay alguna especie de auge, alguna tendencia, corren un poquito ese riesgo de perder la esencia con la que nacieron, ¿no? Y entonces a veces se va tergiversando un poco esa definición. Justamente por eso es que queremos arrancar definiendo lo que para la Bolsa de Comercio de Rosario es la sostenibilidad, y la entiende como la creación de valor a partir de criterios sociales, ambientales, éticos y económicos, que permiten la transformación de procesos, de hábitos y de cultura organizacional, y lo hace desde la mirada hacia el desarrollo y hacia la regeneración. Ese es el entendimiento institucional, y desde ese lugar es que se encaran esta serie de workshops que van a llevarse adelante en esta primera ronda, cuyo eje es ese. Ahora, ¿qué nos convoca a este primer espacio en particular? Creo que todos nosotros estamos siendo conscientes de que las cosas están cambiando, ¿no? Eso que dicen que el mundo cambió, deja de ser una frase para realmente sentirla en los distintos roles en que ocupamos. Y entre tantas cosas que cambiaron, los desafíos sociales, ambientales, son quizás aquellos que más nos interpelan, ¿no? Y nos interpelan, como decía antes, desde el lugar en el que estemos, como personas, como ciudadanos, como emprendedores, como empresarios, como consumidores, como inversores. Entonces, eso naturalmente hace que uno vaya pensando en nuevas formas de hacer las cosas. Tiene que ser más innovador, ¿no? Y la sostenibilidad empieza a aparecer como foco de esa innovación. Hay distintos paradigmas que han cambiado en esto de que las cosas cambiaron. Hay un nuevo contexto, hay una nueva forma de hacer negocios, hay un nuevo perfil de consumidor, hay nuevas tendencias de inversión, y eso es un poco lo que queremos poner en valor en este espacio, ¿no? Poder contarles desde la experiencia, sobre todo de quienes nos acompañan como speakers o panelistas, cómo van viviendo esos cambios de paradigma. Y qué cosa genera qué, es un poco como la historia del huevo y la gallina, ¿no? No sabemos si porque cambia el hábito del consumidor, entonces se replantea la oferta y por ende la demanda, y por ende el capital y los fondos migran hacia allá. Son un conjunto definitivamente de factores que determinan estos cambios, ¿no?, de paradigmas.
Sabemos que hay un nuevo tipo de negocios, hay empresas sociales, empresas de triple impacto, negocios sostenibles, regenerativos, sociales. Bueno, hay un montón de formas de llamarlos a esta nueva génesis de negocios, que un poco lo que tienen en común es que han pensado, o nacen o se transforman con una intención de dar una respuesta o una solución a desafíos sociales y ambientales, ¿no? Y entonces hay un rédito que no es solamente económico, sino también ambiental y social. Y desde distintas maneras, con mayor o menor incorporación, si se quiere, dentro del negocio, hay un montón de casos que vale la pena entender, y cómo también otras van transitando paulatinamente en ese camino. Pero definitivamente hay nuevos modelos económicos que se plantean ante estos desafíos. Hay también un nuevo consumidor, hoy no es el mismo, no somos los mismos que compramos, no tenemos los mismos criterios de elección de un producto o de un servicio. El nuevo consumidor quizás pondera a niveles que antes eran impensados cuestiones que tienen que ver con la reputación organizacional, con la trazabilidad del producto o del servicio que voy a adquirir, con criterios referidos a cuán cuestionable o no cuestionable son las prácticas empresariales que está vendiendo ese producto o ese servicio. Y eso naturalmente reestructura o impacta en la propuesta de valor de las empresas, ¿no? O sea, básicamente en la oferta. Y obviamente, como para cerrar el círculo en donde todo se va moviendo, vemos que también hay una tendencia en las inversiones. Como tradicionalmente existía la inversión típica o tradicional, que buscaba un rédito financiero, y quizás en el otro extremo teníamos una inversión filantrópica que llamábamos, ¿no? Que justamente no pretendía un rédito financiero, sino apoyar alguna causa social o ambiental. Bueno, hoy estamos un poco en ese híbrido, ¿no? Y aparecen, por ejemplo, las inversiones de impacto. Entonces también vamos a tener un poquito de una conversación con Hernán sobre esto, para ver cómo es que todos esos cambios de paradigma que veíamos también marcan una tendencia hacia dónde va el capital. Pero bueno, yo no voy a seguir robando tiempo en esta moderación, y ahora sí me gustaría dar pie directamente a nuestro primer speaker, Mateo. Bueno, Mateo es socio fundador de Colibrí. Colibrí es una agencia de sustentabilidad que acompaña a empresas y organizaciones en implementar y diseñar estrategias ambientales que llevan al ADN de su negocio. Y en este espacio nos va a introducir a uno de los grandes capítulos cuando hablamos, de los que podemos tratar cuando hablamos de sostenibilidad, y que tiene que ver con los grandes desafíos ambientales, ¿no? Ese que nos pega casi a todos, y todos en carne propia lo hemos visto. Hablamos de la contaminación, de los impactos ambientales, de la responsabilidad de nuestra huella, de las emisiones, de la cantidad de posibilidades que tenemos para evitar la huella, para compensar la huella, ¿no? Y para regenerar, y vamos dando pasos, ¿no? Pero eso es un mundo desconocido en donde nos encantaría poder conocer un poco más, y nadie mejor que Mateo para contarnos sobre eso. Así que Mateo, adelante y gracias. Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Es un placer estar acá. Quiero agradecer a todos quienes organizaron este evento por brindar el espacio. Es un gusto poder compartir un poco nuestra visión y un poco de quiénes somos, y participar de este panel y este workshop. En mi humilde intento acá, del breve tiempo que tengo, voy a tratar de hacer una introducción general sobre qué es lo que nosotros miramos como los principales movimientos o las principales el principal contexto global ambiental, y después tratar de llevarlo, o sea, a una problemática en particular, que es carbono, y después contarles un poquito sobre cómo nosotros en Colibrí estamos ofreciendo por ahí un servicio o diseñamos una empresa especializada para abordar o para acompañar desde lo que se llama tradicionalmente el Management Consulting, o sea, como la nueva versión de Management Consulting, la que estamos tratando de crear nosotros y ofrecer al mundo. Entonces, a ver, están viendo mi pantalla, ¿no? Ahí. Perfecto. Sí, perfectamente. Salteo la introducción, que ya me presentaste. Seguramente algunos estos datos ya los vieron. Voy a hacer un paneo muy rápido, voy a ir bien rápido, pido disculpas. Hoy en día los grandes organismos internacionales ya detectan los riesgos ambientales como los principales riesgos a la economía global y básicamente al bienestar global. Rankeados hay 5 en los top 10, de los cuales 3 son los top 3. Y obviamente no están desconectados de otro tipo de problemáticas sociales
pero están rankeados como los principales riesgos en términos de magnitud y en términos de probabilidad ambientales, ¿no? Básicamente. ¿Qué significa eso? O sea, cuando las organizaciones como el World Economic Forum o las grandes organizaciones multilaterales que miran el futuro económico del mundo, cuando ven estas altas presiones ambientales o estos altos riesgos ambientales, saben que pegan la economía. Traemos acá un ejemplo muy burdo, muy chiquitito, digamos, sobre, por ejemplo, solamente los humos generados por los incendios de Australia en el 2018 generaban una pérdida económica de 50 millones de dólares por día, ¿no? Entonces, cuando vos empiezas a darte cuenta que hay más riesgo para que sucedan este tipo de cosas, van a estar pegando directamente en la economía, se vuelve mucho más tangible, mucho más práctico y la presión se siente mucho más real. Otro ejemplo, en China evalúan o ponen en la misma balanza, digamos, el costo económico que pega en la polución del aire para que el impacto de la polución del aire en la salud pulmonar de las personas y cómo eso impacta en costos de healthcare, de salud, en infraestructura de salud, contra migrar todo el parque automotor a eléctrico, digamos. Y entonces ya se transforma en una cuestión mucho más económica, como directamente estos son temas que están pegando al futuro económico del mundo. Cuando las personas se vuelven mucho más tangibles, la reacción o la oportunidad se ve mucho más. Otro caso muy común, la viralización de regulaciones. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a haber regulaciones que se empiezan a pasar previendo, por ejemplo, en este caso, plásticos. ¿Qué pasa? Cuando se crea una primera regulación, otras entidades ya tienen un modelo cual se pueden copiar. Eso genera un efecto viral, digamos, de distintas organizaciones, gobiernos nacionales, locales, provinciales, que empiezan a copiar este tipo de prácticas y se empiezan a prohibir cosas que se detectan que tienen un impacto en el ambiente de las personas. La conexión con la desigualdad social, o un impacto realizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, hizo un estudio y muestra cómo las personas en el mayor estado de vulnerabilidad económica tienen mayor exposición a los riesgos climáticos, mayor susceptibilidad a los daños causados y menor habilidad para recuperarse después de un daño. Entonces, ¿qué significa? Mayores eventos climáticos extremos, más desigualdad social. Tenemos acá, como mencionaste vos, Iré, cambios en las tendencias de consumo. Este es un reporte de las top 10 tendencias globales de Euromonitor. No es un estudio que hace una organización solo enfocada en temas ambientales. Es una de las principales fuentes de tendencia de consumo de todo global. Una de sus principales tendencias de consumo identificadas es el aumento en la conciencia en la toma de decisión de los impactos positivos y negativos de los productos que consumen las personas. Tenemos reportes ya hace varios años que salen que miden cuán eficiente estamos siendo con la recuperación de los recursos que nosotros estamos utilizando. Hoy en día estamos en un 8.6% de circularidad, básicamente de todos los residuos o todos los materiales que nosotros disponemos cada año, solamente estamos reaprovechando el 8.6%. Además, estamos yendo a hacer 8.000 millones de personas en 2030, de las cuales 1.8 millones van a estar sumándose a una clase media que básicamente consume más carne, más chocolate, más hogar, o sea, viven en casas más grandes, compran autos, quieren viajar en avión, quieren irse de viaje. Entonces, básicamente eso genera una presión de demanda muy alta en muy poco tiempo de agua, de energía, agua y alimentos. Y esto lo voy a hacer muy rápido, básicamente todos deben estar en tema. El reporte del IPCC, tenemos científicos climáticos en todo el mundo que básicamente nos dicen que nos quedan unos 40.000 millones de toneladas, unas 500.000 millones de toneladas para emitir antes de pasarnos de un límite de calentamiento global de 1,5 grados. Hoy en día estamos en 1,1 de calentamiento global. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas presiones hace que las grandes empresas empiecen a reaccionar. Vemos cómo año a año de las top 500, las Fortune 500 companies, cada vez más empiezan a incorporar objetivos de carbono neutralidad, science-based targets y de energía renovable. Siendo ya hoy en día un 23%, un 32% versus 23% que lo que fue el año anterior. Empiezan a moverse las compañías, ¿no? Estas son presiones muy claras, muy robustas, que se empiezan a generar alrededor de las compañías y básicamente empiezan a reaccionar. Yendo a lo que es carbono, el foco más importante acá es en energía. Hoy en día,
este es el consumo histórico de energía en todo el mundo, básicamente desde 1800. Podemos ver cómo después de la Segunda Guerra Mundial se dispara el consumo principalmente basado en combustibles fósiles, ¿no? Hoy en día la gran mayoría del consumo energético que tenemos en el mundo es de carbón, petróleo y gas, combustibles fósiles. ¿Qué tienen los combustibles fósiles? ¿Por qué nos gustan tanto los combustibles fósiles? Porque hay algo bueno que tienen que tener para que los usemos tanto. Esto es la densidad energética, o sea, la cantidad de energía que tienen concentrada en un pequeño volumen. Para que tengan una idea, 1 litro de petróleo genera 10 kWh de energía en promedio. Yo estoy un poco enfermo, pido disculpas por mi voz, pero más allá de eso, y tampoco estoy muy en forma, pero si yo pedaleo 1 hora, más o menos, puedo generar 0,1 kWh de energía. Pueden ver la diferencia, ¿no? Yo pedaleando 1 hora versus 1 litro en una botellita de 1 litro de petróleo. Básicamente, si yo quiero producir 1 kilogramo de aluminio, necesito entre 15 y 60 kWh de energía. Básicamente tengo que pedalear entre 150 y 600 horas. O sea que para producir una lata de gaseosa o de algo, más o menos 14 gramos de aluminio, tengo que pedalear entre 2 y 8 horas. Entonces cada vez que agarramos una lata de gaseosa y decimos, listo, bueno, qué lindo esta lata, si la tuviésemos que producir nosotros, o si tuviésemos que producir la energía para producir eso, tendríamos que pedalear entre 2 y 8 horas. No me vendría mal para mi físico, pero hoy en día no sucede, sucede gracias a los combustibles fósiles. Un ejemplo muy divertido que a mí siempre me gusta es, hoy en día seguimos mostrando, explicando la densidad energética de nuestras máquinas, en algunos casos, en cómo logramos concentrar, por ejemplo, en de los autos, estamos mostrando cómo logramos concentrar la energía de 700 caballos de fuerza en una Ferrari. O sea, lo seguimos usando hoy en día, todo el tiempo estamos hablando de, no, este auto tiene no sé cuántos caballos de fuerza. Y porque básicamente logramos concentrar, generar esa densidad energética en una máquina. Hoy en día, quemar esos combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Generamos una capa más gruesa en la atmósfera que genera lo que se llama el efecto invernadero, ¿no? Entonces, se empieza a retener más calor de lo que normalmente salía. Y entonces, eso en sí mismo simplemente representa que aumenta la temperatura promedio global. No sé qué, ya eso, así como lo escuchás, no necesariamente es demasiado problemático. El problema es que eso empieza a generar desequilibrios climáticos y se empiezan a generar eventos climáticos extremos, ¿no? Entonces, como sequías, inundaciones, zonas muertas en océanos por alta acidez oceánica, derretimiento de los polos, esos eventos climáticos extremos empiezan a generar distorsiones muy fuertes en lo que es la vida humana y que justamente de la cual dependemos en muchos sentidos. Acá podemos ver el número de la NASA, cómo básicamente la acumulación de dióxido de carbono en esos últimos años nos corrimos de eje de lo que venía siendo los últimos cientos de miles de años. Esto es básicamente la corrida de eje. Nos fuimos a 400 partes por millón en 50 años, básicamente, 70 años. No tengo el número exacto, pero... Y acá podemos ver justamente cómo empieza a aumentar la temperatura promedio global más o menos al mismo tiempo, ¿no? Más o menos ese mismo tramo. Terminando esa parte, digamos, hablando sobre el carbono, cómo eso básicamente... ¿Por qué queremos hablar de carbono? Estamos hablando de eso, ¿no? O sea, estamos hablando de que tenemos que empezar a entender cuánto estamos emitiendo en base a los modelos de negocio que nosotros tenemos. Nosotros, con Colibrí, básicamente, desarrollamos, o sea, estamos creando una organización que nosotros antes por ahí la explicábamos como una consultora ambiental, pero hoy en día nos damos cuenta que nos gusta presentarnos como una consultora de management consulting, o sea, de gestión estratégica, enfocada en proyectos ambientales. ¿Por qué? Porque queremos incorporar las estrategias ambientales directamente con el modelo de negocio. Estamos desarrollando un equipo multidisciplinario justamente porque nos dimos cuenta que esto no se aborda de una manera nomás, se necesita abordar de un montón de perspectivas y un montón de talentos y conocimientos y modelos mentales. Entonces, estamos construyendo un equipo multidisciplinario para justamente poder abordar esos distintos desafíos. Hoy en día estamos operando directamente en 7 países y indirectamente en 22 países. Nuestros principales son indicadores de impacto. Nosotros, como somos una consultora, trabajamos con organizaciones de todo tipo y tamaño. Después, acá es un ejemplo, digamos, de algunas organizaciones con las que trabajamos, de todo tipo, desde startups a multinacionales, porque todas tienen que incorporar estas variables en su modelo de negocio. Si estamos hablando de una startup, tiene que incorporarlo desde el core justamente para poder proyectar su desarrollo y su crecimiento a futuro, porque si sos una startup, vos estás pensando que en 5 años vas a hacer algo, en 10 años vas a querer crecer más, en 15 años vas a querer ser más grande, y en ese momento ya vamos a estar en un momento donde esto va a ser ultra relevante. Y cuando estás hablando de empresas muy grandes, multinacionales muy grandes, la gran mayoría viene
existiendo hace mucho tiempo y justamente miran muchos años para adelante. Y cuando tienen que empezar a incorporar estas miradas hacia adelante, tienen que empezar en estos temas e incorporarlos a su desarrollo, a su futuro, o sea, a su estrategia de negocio. Hoy en día, nosotros, ¿cómo vemos nuestro impacto? ¿Cómo medimos nuestro éxito? Nosotros, como trabajamos con otras organizaciones, nos enfocamos en justamente medir cuánto capital se direcciona a inversiones ambientales de parte de nuestros partners o de los proyectos que nosotros acompañamos. También, básicamente, la cantidad de toneladas que se incorporan bajo esquemas de medición, reducción o compensación, cantidad de toneladas que son ¿cómo se llama? Recuperadas, básicamente que no van a relleno sanitario, y la cantidad de personas impactadas. ¿Por qué? Porque las empresas son organizaciones, o sea, son personas tomando decisiones. Entonces, tenemos que llegar a la mayor cantidad de personas. Desarrollamos distintos servicios, entonces nosotros hoy en día nos damos cuenta que primero hay que acceder a la información de impacto, tenés que entender cuál es tu impacto. Entonces tenemos distintos servicios que se enfocan en eso, en entender cuál es tu impacto y cómo está relacionado a tus decisiones de negocio y cómo está relacionado a tus procesos. Y después tenemos distintos servicios que se enfocan en justamente generar esas conexiones y esas conversaciones y esos procesos de innovación dentro de la propia organización. Porque muchas veces estamos hablando con un área, con una persona que quiere hacer algo, quiere entender su impacto, pero no necesariamente se encuentra conectada con el resto de su organización. Entonces, desarrollamos también servicios que se enfocan en justamente generar esa conectividad y ese engagement, digamos. Entonces, cuando nos enfocamos, miramos carbono, miramos materiales, o sea, recursos, cada recurso requiere, genera impacto producirse y genera impacto también disponerse de manera equivocada. Miramos agua, miramos energía, miramos toxicidad, miramos un montón de cosas desde distintas ópticas. Y las tratamos de conectar justamente con procesos, desde un proceso industrial, de una fábrica, de un centro de distribución, o de una cadena de valor, o de una estrategia de negocio a mediano y largo plazo. Eso es todo por el momento. Llegué con 2 minutos antes de lo que pensaba, perdón por ir muy rápido, pero esto era un poco lo que quería, sentía que tenía el espacio para compartir en este momento. Buenísimo, Mateo, gracias. Hay seguramente preguntas sobre esto, solo para que sepamos. Vamos a guardar las preguntas al final de la exposición, así terminamos el cuentito. Gracias por este baldazo de realidad. Para tranquilidad de la audiencia, no pretendíamos alarmar, pero sí hablamos mucho de desafíos al inicio, y a veces está bueno ponerle nombre y apellido, ¿no? Ponerle números a esos desafíos. Sobre todo porque las buenas noticias es que hablábamos de cambios de paradigmas o cambios en la forma de hacer negocios, de emprender o de hacer empresa, y justamente ahora es momento de contar soluciones, ¿no? O cómo las empresas realmente están viendo estos desafíos que plantea Mateo, que le ponía nombre y apellido, y forman negocios cuya propuesta de valor es dar una respuesta a estos desafíos. Así que con esto me parece que vale la pena darle la palabra a Máxima Pérez Quesada, es responsable de nuevos negocios en GBM. GBM es una startup que se propone proteger 300 millones de hectáreas de biosfera en todo el mundo. Y se presenta con su propósito, ¿no? Esto que hablábamos de las nuevas empresas. Brinda una solución innovadora para compensar la huella de carbono de las empresas mediante la adquisición de tokens que corresponden a metros cuadrados de tierra que fueron desmontados para su posterior recuperación. Díganme si no es interesante. Bueno, Máxima, gracias por estar acá. Contanos, por favor, un poco más de este emprendimiento que tiene todos los condimentos, ¿no? De las palabras y los conceptos que veníamos hablando. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Mateo, gracias por el diagnóstico excelente que brindaste. Me sumo ahí. Mencionaste los primeros 3 grandes riesgos climáticos globales, son problemas que atacamos desde GBM, y también me sumo un poco a este cambio de paradigma que mencionás, Irene, y como antecedente para el nacimiento de empresas como GBM, que lleva en su corazón la restauración ecológica, es dable mencionar una iniciativa que se está dando en este momento con el Intrinsic Exchange Group, que tiene que ver con en alianza con el Banco Mundial, con el BID y con la Bolsa de Nueva York, en la constitución de una nueva categoría de empresas llamadas basadas en activos naturales, o NACS, Natural Asset Companies. En lo que están trabajando concretamente es en el desarrollo de una metodología para medir el valor económico del capital natural, en miras de que estas empresas que trabajan en restauración
y en recuperación de capacidad ecosistémica del planeta, puedan incorporarlo al capital financiero. Esto es un incentivo muy importante, ya que cala a nivel institucional, porque va a fomentar el surgimiento de empresas como GBM, que se dedican al restablecimiento de los equilibrios ambientales, y también, así como ya mencionamos que las catástrofes climáticas tienen un impacto económico, son un detrimento económico, también la recuperación de los servicios ambientales tiene un impacto económico positivo y un potencial financiero que se mide de hasta 125 billones, con B larga, de dólares anuales que hacemos uso los humanos de los servicios ecosistémicos. Así que, bueno, sumando esta información al contexto, ya les comparto la pantalla y arrancamos. A ver acá. Ahí va. Bueno, les presento a GBM. GBM es una empresa basada en activos naturales, que surge en este nuevo paradigma de migración o de transformación del modelo de desarrollo hacia uno de la bioeconomía. Nosotros, bueno, acá ya les estuve comentando un poco lo que son las NACs, y que nosotros estamos perfilados, si bien la metodología no está publicada aún, ya sabemos que somos una empresa basada en activos naturales. GBM es una ecofintech dedicada a la restauración de los ecosistemas. ¿Qué es ecofintech? O sea, nosotros fusionamos la ecología, las finanzas y la tecnología, y utilizamos blockchain. Somos una empresa de triple impacto porque tenemos impacto en restauración ecológica, con impacto positivo en comunidades, en preservación de biodiversidad, y creamos la primer criptomoneda asociada a la restauración del medio ambiente. Me voy a tomar un segundo para nivelar, por si alguno no sabe bien, algunos conceptos que son muy elementales para entender nuestro modelo de negocios. Primero, ¿qué es un token? Un token es un activo digital que captura el valor de un activo de la economía real. Y nosotros utilizamos los tokens para capturar el valor que hacemos de la regeneración del medio ambiente. Estos tokens pueden ser almacenados y transaccionados a través de blockchain. Blockchain es una red, una plataforma de transacciones descentralizadas que tiene disponible la información para todos los usuarios, y el historial de transacciones siempre está ahí, con lo cual le da un alto índice de trazabilidad y de transparencia. Y nosotros hacemos uso de estos beneficios para acreditar los cambios concretos y los impactos positivos que hacemos desde la empresa. Nuestro modelo de negocios se basa en la adquisición de tierras. Nosotros lo que hacemos es digitalizar la tierra y tokenizarla. Ahora en el próximo slide les voy a mostrar cómo lo hacemos. Después nos dedicamos a la restauración de la biodiversidad y a hacer procesos de reforestación para recomponer la capacidad de captura de carbono de los sumideros donde trabajamos. Y en todo ese proceso lo que hacemos es certificar créditos de carbono que luego comercializamos en nuestro marketplace y que están disponibles para los tenedores de nuestros tokens. Tenemos dos tipos de tokens, GBM Coin y GBM Land. Tienen algunas diferencias, a los fines de esta presentación me voy a referir a ellos de manera indistinta. Y bueno, y con este es nuestro círculo vicioso con el cual vamos recuperando y valorizando el capital natural de los territorios donde tomamos contacto o sea, que adquirimos tierras. Bueno, ¿cómo tokenizamos las tierras? Este proceso, ¿cómo llevamos algo tan concreto como la restauración ecológica a un marco digital de blockchain? Lo primero que hacemos es digitalizar la tierra. Eso lo hacemos con relevamiento fotogramétrico y nube de puntos que hace nuestro equipo que utiliza drones, y después con un software que desarrollamos in-house establecemos pequeñas parcelas de 1 metro cuadrado, hexagonales y georreferenciadas. Cada una de esas parcelas, que están perfectamente identificadas, son un token. Estos son nuestros tokens que están viendo ahí girando, el GBM Coin y el GBM Land, y esos tokens están subidos a nuestra plataforma. Nosotros somos una billetera virtual con licencia del gobierno de Estonia, y ahí están disponibles para su comercialización, para que cualquier persona que quiera contribuir con nuestra acción de regeneración pueda adquirir un token y esté regenerando 1 metro cuadrado de tierra junto con nosotros. Bien. Utilizamos blockchain, bueno, primero por la trazabilidad y la transparencia, eso ya lo mencioné, porque todas nuestras superficies van a estar digitalizadas y registradas, y después las transacciones que sucedan de los tokens ya van a estar ahí siempre disponibles. Pero también porque nos permite llegar a usuarios de todo el mundo, blockchain. Cualquier persona que se dé de alta en nuestra plataforma puede adquirir nuestros tokens y empezar a remediar
los campos en donde estemos. Actualmente estamos en Argentina, pero ya estamos trabajando para expandirnos. Queremos ser protagonistas del objetivo de reforestación de Naciones Unidas, que indica que para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París necesitamos reforestar al menos 300 millones de hectáreas para 2030. Así que tenemos un arduo trabajo y blockchain nos permite obtener la escalabilidad que deseamos para poder producir un impacto y tratar de volvernos de verdad más resilientes frente a las amenazas del calentamiento global. Bueno, más allá de los tokens que representan 1 metro cuadrado de tierra, nosotros en el proceso de restauración ecológica certificamos créditos de carbono. Para aquellos que no lo sepan bien, un crédito de carbono equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono que fue secuestrada de la atmósfera por el incremento del volumen de la biomasa. Nosotros lo hacemos a través de reforestación sobre sumideros de carbono que fueron degradados, pueden ser por distintas actividades o situaciones. Acá en este gráfico lo que pueden ver, en el eje Y representa la capacidad de captura de un sumidero de carbono, y en el eje X se puede ver la línea de tiempo. Con la explotación comercial, a medida que va pasando el tiempo, la capacidad de captura del sumidero va decreciendo. Y ahí en el punto donde ven ese tokencito, es el momento en el que interviene GBM. Sin la intervención de GBM está el escenario, o sea, como eso que ven que ya después eventualmente la capacidad de captura llega a 0, y el momento que interviene GBM ya de por sí se frena la deforestación, con lo cual ya se queda o sea, la capacidad queda estable. Y eso es lo que llamamos nosotros la línea de base. Esa línea de base la utilizamos, la medimos concretamente, ya ahora en los próximos slides les voy a mostrar un caso concreto. La medimos para determinar nuestro impacto positivo. Tal como decía Mateo, medir las cosas nos permite comparar las performances, ¿no? O sea, si no medimos nada, no sabemos dónde estamos parados. Entonces es importante medir estas cuestiones. Y nosotros certificamos créditos por adicionalidad, por incrementar la capacidad de captura de los sumideros de carbono, no solamente por dejarlas como están, sino que trabajamos activamente para reconstituirlas. A partir de la intervención de GBM y con los programas de reforestación, eventualmente, y entendemos que en un plazo de aproximadamente 100 años, ya va a estar los sumideros de carbono en su clímax ecológico nuevamente, y ese es un momento muy relevante para nosotros porque después de 100 años, GBM dona las tierras al Estado para su conservación como parque nacional o como una categoría equivalente, según la jurisdicción y la legislación en la cual esté el campo que está trabajando. Ahí un poquito más abajo en la pantalla se pueden ver que hay distintos tipos de créditos de carbono, no son todos iguales. Nosotros trabajamos con la más alta calidad porque certificamos créditos de carbono que contemplan estándar de comunidad, de biodiversidad y de acción climática. Por eso nuestros créditos de carbono tienen triple impacto, y ahora les voy a contar un poquito más cómo hacemos eso en nuestro campo de emisiones. Pero bueno, lo importante es que estos créditos de carbono están disponibles en nuestro marketplace para nuestros tenedores de tokens. Las personas que adquieren nuestros tokens pueden comprar estos créditos de carbono que nosotros estamos produciendo. Tiene que ver con que al comprar nuestro token nos están ayudando a producirlos, entonces tienen un acceso privilegiado a eso, y encima les damos un descuento del 50%. Esto es muy relevante para empresas que quieran compensar su huella de carbono, pero también tiene un beneficio para los particulares que compren nuestros tokens. ¿Por qué? Porque si un particular quiere, por lo que sea, contribuir a la acción climática descentralizada que llevamos adelante desde GBM, eventualmente, y no quiere hacer uso de los créditos de carbono que le corresponderían por el volumen de su tenencia, puede venderlo a otra empresa que forme parte del ecosistema de GBM y que necesite adquirir más créditos de carbono y hacerse de ese beneficio por el hecho de ser tenedor de nuestros tokens. En relación al contexto del mercado voluntario de créditos de carbono, si se mantiene la oferta tal como está, estas son proyecciones del Banco Mundial, y si quisiéramos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, entendemos que para 2030 el 70% de la demanda va a estar insatisfecha. Esto obviamente, leyes de oferta y demanda, va a hacer que suba mucho el precio del crédito de carbono. Entonces, también en ese sentido, nuestros tokens son una excelente herramienta para asegurarse no solo el acceso a la oferta de créditos de carbono, sino con el descuento para que la compensación, les resulte más económica. Bien, nosotros, como ya les expliqué, ya comenté, somos una empresa de triple impacto. Previo a la implementación de cualquier proyecto, tomamos contacto con las comunidades locales
y hacemos procesos de consulta pública y audiencia pública, donde presentamos el proyecto, lo explicamos, recibimos sus dudas, sus consultas, y también tomamos sus sugerencias, porque entendemos que involucrar a todas las partes de interés es un requisito necesario para que el proyecto sea exitoso. Así que bueno, todo esto que les vengo contando de tokens, créditos, blockchain, que parece algo súper virtual y abstracto, en realidad es el espejo digital de un trabajo muy concreto que se los voy a ilustrar contándoles de nuestro primer campo protegido que está en Misiones, que es la biosfera de bosque atlántico. El bosque atlántico va desde el norte de Brasil hasta el norte de Argentina, es una de las biosferas más biodiversas y que actualmente se encuentra amenazada por desarrollos de infraestructura, por urbanización y por los cambios en el uso del suelo para diferentes actividades comerciales. Nosotros, bueno, la GC1, así le llamamos, es un exaserradero de 24.500 hectáreas que tuvo explotación forestal durante más de 80 años por sistema de rodales. Tomamos posesión del campo en el año 2020, lo primero que hacemos ahí, tal como les mostré en el cuadro de los créditos de carbono, es determinar el nivel de degradación, que es nuestra línea de base. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hacemos un inventario forestal. Hicimos un inventario forestal que terminamos a fines del año pasado, y a partir de ese inventario forestal ya estamos trabajando en una prueba piloto de enriquecimiento y reforestación en una unidad muestral de 5 hectáreas, para después escalar ese ejercicio a lo largo de todo el predio, y comenzar con la certificación de créditos por adicionalidad. Por otro lado, estimamos, según nuestros cálculos y en promedio, porque no es una cuestión lineal la certificación de créditos, que vamos a poder certificar 20 toneladas por hectárea por los próximos 100 años. Después, en relación, otra cosa que hacemos, porque nosotros como certificamos con el estándar de biodiversidad, es hacer un relevamiento de fauna. Encontramos la presencia de más de 500 vertebrados, de los cuales al menos 10 están en peligro crítico de extinción. Acá les traje algunos de ellos para mostrarles unas fotos, la verdad que son muy, muy lindos, y vale la pena preservarlos. Acá hay unos yaguaretés, un guacamayo rojo, un águila arpía, y el mono carayá, y acá está el yacutinga, que el yacutinga es un animal que fue declarado monumento natural por la provincia de Misiones, y constituyéndolo de esa manera, ya su captura, o su persecución, o su caza ni hablar, ya constituye un delito ambiental. Bueno, al momento de preservar, parte de nuestro equipo, que es el equipo de seguridad, tiene un rol fundamental en nuestras operaciones. Acá los podemos ver previo a una recorrida por el campo. Ellos son muy importantes porque están permanentemente monitoreando y desmantelando campamentos base para, que utilizan cazadores o taladores ilegales o caza furtiva, y también porque contribuyen a la identificación y alerta temprana de focos de incendio. Bueno, ya como también incluso lo mostró Mateo, y con la experiencia que venimos teniendo en relación a los incendios, es muy relevante prestar atención a eso, con todas las hectáreas que se perdieron este año. Nosotros estamos muy orgullosos porque el campo se incendiaba todos los años, pero a partir de 2020 que tomamos posesión, no se incendió más. Así que estamos como muy orgullosos, y nuestro equipo de seguridad lo lleva ahí como con mucha alegría a ese hito. Y ahí eso también nos muestra que si trabajamos con responsabilidad y diligencia, las catástrofes ambientales pueden prevenirse. Después, más adelante, estamos de cara a la implementación de un sistema de monitoreo utilizando tecnología, con torres de control, cámaras térmicas, pero bueno, por el momento lo venimos trabajando de esta manera y funciona. Acá es cuando obtuvimos el consentimiento para el proyecto de la comunidad originaria Ambía Guaraní, que tiene 400 habitantes, y actualmente nuestro equipo que hace el trabajo con la comunidad ya se encuentra desarrollando proyectos de desarrollo sostenible en miras de atender necesidades que fueron relevadas por ellos, como el fortalecimiento de las capacidades autoconstructivas o de construcción de viviendas sustentables, el armado de un vivero de plantas nativas y medicinales, formación en la explotación sostenible de los recursos, porque ellos viven ahí y hacen uso de los recursos naturales que están disponibles, pero bueno, no es lo mismo, hay distintas formas de hacer uso de ellos, y nosotros estamos ahí para acompañarlos en esta transición también. Bueno, les di un montón de información, acá está condensada en algunos iconos.
Acá yo los ordené de manera de que se pueda ver este paralelismo entre lo que es el trabajo en territorio y la parte digital, como para que se entienda que no están escindidas, que no es algo volado todo lo de los tokens, el blockchain, sino que es una herramienta más para escalar este trabajo en territorio que hacemos, somos un equipo muy diverso, muy apasionado por la restauración ambiental, y realmente creemos que podemos dar vuelta a la situación, y queremos trabajar fuerte para eso, y por eso también nos interesa mucho poder descentralizar y permitir que la gente se sume, porque lo que habilitan los tokens es que cualquier persona con un celular y con las ganas de hacerlo puede ponerse a restaurar desde su casa. Y también nos brinda la transparencia y la trazabilidad. ¿La transparencia y trazabilidad en qué sentido? Todos los metros que nosotros regeneramos están tokenizados, están registrados. Y a su vez, el trabajo que hacemos lo certifica, o sea, bueno, voy a ser redundante, la certificación de créditos de carbono es la garantía de que lo que hacemos lo estamos haciendo de verdad. ¿Por qué? Porque en el proceso, cada etapa del proceso lleva auditorías de terceros. Y eso está certificado por una empresa internacional. Entonces, o sea, lo que hacemos lo hacemos de verdad, hacemos los créditos de la más alta calidad y están disponibles a través de la tenencia de nuestros tokens. Así que aquí, a modo de síntesis, esta es nuestra propuesta disruptiva, la tokenización de la restauración ambiental. Cada token es un metro cuadrado de un sumidero de carbono. Cada token que se compra contribuye al incremento de la capacidad de captura de carbono del planeta, y es un paso más para la lucha contra el calentamiento global. A su vez, incluye el impacto positivo en la comunidad y en la preservación de la biodiversidad. Y bueno, estos son los beneficios de la tecnología que, aplicados al ambiente, pueden realmente hacer una diferencia en este cambio de paradigma. Así que los invitamos a hacer comunidad. Todo el mundo cripto siempre quiere hacer comunidad, queremos participar, queremos hablar, queremos conocernos, queremos colaborar, y bueno, muchísimas gracias desde ya por este tiempo para compartir el proyecto. Gracias, Máxima. Es espectacular lo que hace realmente. La cantidad de preguntas que uno le aparece, porque creo que pusiste todos los conceptos Sí. innovadores. Ay, sí, o sea, espero no haberlos mareado, pero cualquier cosa para me pueden nada. preguntar igual. Admirable la capacidad de explicarlo de manera entendible con tantos conceptos innovadores, como decía. Hay un montón de preguntas que vamos recibiendo en el chat y que después las vamos a ir repasando al final. Gracias por esta presentación. Gracias porque hay empresas que están, como decimos, dando respuestas a todos estos desafíos, ¿no? Necesitamos como más startups que nazcan con con tanta claridad o tanta visión de generar un impacto, ¿no? Y justamente con ese deseo es que me parece súper oportuno poder conocer si efectivamente esto está sucediendo, y creo que nadie mejor que Hernán Castro de Glocal. Glocal, como decía, es el primer fondo sostenible de AgriFoodTech. Es una empresa certificada, y al igual que Colibrí, de hecho. Y fui testigo de la transición que fueron pasando. No sé si es una transición porque pasaron de una a B, sino porque fueron quizás fortaleciendo mucho más algo con lo que ya nacieron, o con alguna visión que un poco se condice con lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, cómo el capital de riesgo, el mercado de capitales en general, puede dar respuesta a estas nuevas organizaciones que nacen con tanta claridad de resolver alguno de tantos desafíos que mencionábamos, ¿no? Ya hicimos hincapié en los desafíos ambientales, y creo que encima Glocal un poco también puede darnos su experiencia en eso, porque gran parte de su portfolio de startups, o de startups que a lo mejor no aceleran, pero que sí acompañan, o que no invierten, pero que sí aceleran y acompañan, tienen un poco en común esto de dar respuesta a algún desafío ambiental. Pero me callo, Hernán, contanos desde la experiencia de haberlo vivido, o de vivirlo día a día, si eso es así, ¿no? Si esa premisa efectivamente se da. ¿Hay también una transición o una tendencia del capital de riesgo a este tipo de emprendimientos? Hola, Ire. Antes de responder eso, te agradezco la invitación a vos y a toda la Bolsa de Comercio de Rosario para sumarnos a este workshop. Y voy a empezar intentando no desentonar con las presentaciones que hicieron tanto Mateo como Máxima, que fueron súper interesantes. Y en lo que respecta exclusivamente a Glocal, cuando me invitaron me generó la duda de si participar o no, porque vos ya nos conocés desde que hicimos toda la transición esa que referenciabas, que podrías haber
estado vos directamente, pero la verdad que súper súper contentos de participar. En relación a lo que mencionabas con respecto a esta transición hacia inversiones sostenibles o inversiones de impacto, y si esto está sucediendo, te cuento por qué nosotros hacemos lo que hacemos, y creo que ahí vamos a encontrar juntos la respuesta, ¿no? Como bien decías, nosotros somos el primer fondo de aceleración que, con foco exclusivo en agroalimentos, ha certificado como empresa de triple impacto, o como empresa B. En este caso, esa consecuencia fue una consecuencia súper casual para nosotros, no fue una búsqueda de ser los primeros, nos enteramos inclusive cuando nos llegó la certificación de Sistema B. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque tenemos desde nuestro propósito, nuestra génesis, impulsar el desarrollo de startups y la innovación en empresas y organizaciones para favorecer un sistema de nutrición, una alimentación, perdón, con un sistema de producción de alimentos sostenibles, ¿no? Y nosotros empezamos a ver un gran espacio para que esto suceda, y un poco lo contaba Mateo en su presentación, y creo que Máxima es un exponente de esto, de los cambios de paradigma que estamos viviendo. Estamos en plena crisis como situación de cambio, ¿no? Definida como situación de cambio, y empezamos a ver un cambio de paradigma súper importante. Desde el hecho de que cada vez los recursos naturales, que son súper importantes para la producción de alimentos, empiezan a ser hackeados, y empezamos a tomar conciencia como sociedad de que son recursos escasos y que no es inagotable el agua, no es inagotable el oxígeno, no es inagotable las reservas naturales que bien decía Máxima. Nos empezamos a dar cuenta como sociedad que tenemos que hacer algo. ¿Y eso en qué se traduce también? En un cambio de paradigma o de conciencia del consumidor. El impulso de los millennials, o esta generación de millennials, y quizá yo que tengo 36 años, cuando me hablan de millennials, yo estoy en el borde, yo siempre digo que llego a ser millennial, pero cuando hablamos de millennials, nos imaginábamos aquel chico jugando Counter-Strike en un ciber o en su casa, y en realidad ese millennial hoy es un joven profesional, toma decisiones de inversión, está a cargo de áreas de compañías y desarrollando nuevos emprendimientos. Entonces, ese joven millennial, ese gráfico del millennial, esa imagen que tenemos estereotipada del millennial cambió. Y hoy está tomando decisiones. Y hay un estudio del 2020 que refiere a Estados Unidos, y que focaliza que el 93% de los millennials tienen en cuenta a la hora de tomar una decisión parámetros de sostenibilidad, ¿no? Una decisión de consumo, una decisión de inversión. Y eso es súper, súper, súper gráfico, y es como un número muy impactante, muy impactante. Y asociado a todo esto, también, y ya entrando bien en lo que es finanzas sostenibles, hay un estudio del Morgan Stanley del 2020 que es súper también gráfico, y demuestra que la inversión en activos sostenibles o percibidos como sostenibles es la más redituable. Y es la más redituable, y lo demuestra desde el punto de vista en el ascenso del valor de esas inversiones. Fueron las que mejor performaron contra aquellas que no lo fueron, es decir, subieron más en términos proporcionales. Y en el descenso, no se olviden que venimos de una pandemia, y creo que hacer webinars es una de las consecuencias de la pandemia positiva, por otro lado. Pero cuando hubo el descenso de los activos en ese lockdown que hubo, las inversiones o los activos sostenibles fueron los que menos sufrieron a la baja. En definitiva, toda esta trilogía de recursos naturales, de consumo más consciente y de performance de los activos, lo que demuestra es que a la larga y en el largo plazo no hay inversión económicamente redituable si no consideramos los aspectos de sostenibilidad ambiental y social. Hasta lo diría desde el punto de vista más egoísta que podemos llegar a tener cada uno: si queremos ganar plata, tenemos que invertir en activos sostenibles. Entonces me parece que eso es algo muy importante para remarcar hoy, Ire. Y en el caso de Glocal, particularmente, nosotros tenemos un fondo de 30 millones de dólares, y estamos volcando anualmente en inversiones en distintas startups. Estamos en proceso de búsqueda y selección de startups, con lo cual aprovecho para mandar el chivo.
y que nos sigan en @glocalagro en todas las redes sociales y van a encontrar nuestros requisitos para aplicar y qué miramos como un fondo de Agan Food especialista con una mirada de impacto. Y los invitamos a sumarse, porque en esta búsqueda de ese propósito que les dije cuando empecé a hablar, lo que hacemos es no solamente acompañar e invertir finalmente en las startups, sino también en generar lazos y esos puentes entre lo que se llama la economía tradicional o las compañías establecidas y los nuevos emprendimientos de base científica y tecnológica. Entonces, este año se sumaron a acompañarnos compañías como Bayer a través de su líder de sustentabilidad e innovación, que está en Brasil, que va a ser el referente del programa de Bayer en el programa de Glocal. Nos acompañan compañías como Surcos, como Nova, nos acompaña La Segunda, San Cristóbal, y también nos acompaña Bunge en esta oportunidad. Así que lo que hacemos es unir estos dos mundos, ser ese puente entre estos dos mundos, y también finalizar con ese acompañamiento que hacía referencia a Irene, que tiene que ver con la posibilidad de invertirlos entre $125.000 a $500.000 por startup. Me tomé 10 minutos, quise hacer un breve repaso de lo que hacemos en Glocal y sobre todo este mensaje me parece que es más contundente. Si miramos a largo plazo, y la inversión de Venture Capital es una inversión de largo plazo, por ahí estamos todos con el chip de que somos exponencialidad, crecimiento, sí, pero la inversión es de largo plazo. Si miramos en el largo plazo, no hay inversión económicamente redituable que no tenga en consideración los aspectos de sostenibilidad ambiental y social, y me parece que eso es algo que empieza a cambiar y que empezamos a notar cada vez más fuerte. Espectacular, Hernán, gracias. No, inspirador, ¿eh? Mirá que yo los escucho, pero siempre saco algo nuevo cuando los escucho. Bueno, gracias, Fire. Sabés que, no, esta frase que rematabas, que después la terminaste de definir, pero al principio dijiste si querés ganar plata, hacer una inversión sostenible, creo que también rompe otro paradigma que para mí es una evolución, y es esto de desasociar el ganar plata, el generar riqueza, de generar un impacto positivo. Bueno, ni que hablar de regenerar, ¿no? O sea, y Máxima hablaba mucho de la escala, y creo que justamente estos negocios innovadores facilitan la escala, porque si algo fallaban las organizaciones sociales que son necesarias y celebramos que estén, digamos, pero si en algo fallaban, era justamente en esa escalabilidad, ¿no? En que dependían de la riqueza que generaba otro. Entonces, ¿cómo cambia la lógica de pensar y aceptar y promover esto de solucionar problemas sociales, sobre todo, que se veían como hacer dinero con los pobres, ¿no? Esa frase. ¿Cómo rompimos esa lógica para pensar bienvenido sea que haya un negocio atrás, porque lo va a hacer mucho más escalable, ¿no? Totalmente. Y estamos específicamente en agroalimentos, que es la métier que nosotros podemos desplayarnos mucho más. Estamos en un momento donde hay un empowerment del consumidor súper fuerte. Pasamos de un mercado dominado por la oferta y donde producíamos y empujábamos todo lo que producimos a que el consumidor nos empiece a decir qué quiere comer, cuándo lo quiere comer y de qué forma tenemos que producir tranqueras adentro lo que estamos haciendo. Con lo cual, acaba de entrar mi hijo, eso es parte de esta nueva modalidad de trabajo. Con lo cual, sin duda estamos en ese quiebre de paradigma, y la tecnología lo que viene a hacer es acercar este mundo, ¿no? El mundo del consumo con el mundo de la producción, facilitando la transferencia de información y generando estos negocios que bien decías, y que está bien que eso suceda, está bien que así suceda, porque son los que, como decías vos también, van a generar escala y van a generar mayor impacto positivo, que es en definitiva de lo que charlamos y lo que estamos buscando generar todos. Gracias, Hernán. Bueno, me encanta, yo tengo un montón de preguntas para hacerles, no voy a abusar de mi rol de moderadora y voy a darle la palabra al público en estos últimos minutitos que nos quedan de este espacio. Así que voy a ir al chat y voy a traer algunas de las preguntas que fueron haciendo. Victoria había arrancado con alguna para Máxima, tenía que ver, esta es, ¿qué huella de carbono tiene la generación de estos tokens que nos presentabas? Creo que está buscando la consistencia, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, nuestro proceso de certificación de créditos sobre los predios contempla la medición y compensación de huella. O sea, si nosotros en la producción de los créditos, la tokenización y todo, medimos
que consumimos, no sé, 2 toneladas que emitimos 2 toneladas y podemos certificar 10, bueno, en realidad en el marco del proceso después salen 8 certificados. Están compensados dentro del proyecto. Y eso está verificado, no lo hacemos nosotros, no es una declaración unilateral, digamos, sino que lo hace, nosotros anotamos todos los procesos, y después la verificadora toma en cuenta todos esos como factores de emisión que nosotros tuvimos y nos calcula la huella y la imputa a los créditos que está certificado. Clarísimo, para mí clarísimo. Si para vos, Victoria, no es así, adelante. Avanzo con otra pregunta que está pegadita y que también era algo que yo traía. Pregunta Ángel cómo consiguieron las tierras, y yo sobre eso complementaría también cómo las eligen, ¿no? Gracias por habernos aterrizado todo este concepto después al caso concreto de Misiones, pero ahí la pregunta es eso, cómo se hacen de las tierras y además si hay un criterio de elección o de priorización, ¿no? Sí, tenemos distintas modalidades, o sea, intentamos ser flexibles justamente para facilitar esto de escalar el proyecto. En el caso de Misiones, o sea, siempre trabajamos en tierras privadas, las no tokenizamos, o sea, tenemos algunos acuerdos gestándose con algunas entidades públicas, pero esas tierras no van a ser tokenizadas, o sea, para dentro de GBM, son tierras privadas y la elegibilidad tiene que ver con que tenga, o sea, título perfecto, ya ahora me pongo en abogada, título de dominio perfecto, que no haya ocupación, después obviamente preferimos los niveles de degradación, por lo general no trabajamos en tierras prístinas, porque justamente nos dedicamos a generar adicionalidad, no nos dedicamos solamente a conservar lo que ya está funcionando, sino a incorporar nueva funcionalidad ambiental. Bien, perfecto. Bueno, qué suerte que tuvimos que hayan elegido en Argentina una, ¿no? Porque cuando mostrabas el mapa, Sí, bien. sí, varios de los fundadores son argentinos y estuvieron ahí pulsando para que la prueba piloto sea acá. Primero en casa, como quien dice. Espectacular. Gracias, Sofi, por concentrarme ahí. Esas preguntas que me quedan también para GBM es, ¿cuánto cuesta un bono de carbono y si se renueva anualmente? ¿Y cómo consiguieron cómo consiguieron las tierras? Ya está, ya la contestamos. ¿Cuánto cuesta un bono de carbono y si se renuevan anualmente? Nosotros certificamos créditos de carbono, sí, anualmente, medimos la adicionalidad, o sea, todos los años, y después en realidad el precio del crédito de carbono está dado un poco por el mercado. Es difícil a esta altura, hay distintos índices porque hay muchos tipos de créditos de carbono, hay distintos índices, y después siempre está también los acuerdos entre particulares, o sea, el precio del crédito de carbono es también lo que lo pagues. No hay todavía un precio único como puede suceder con las commodities en relación a que sale tanto el precio de carbono. Hay precios de carbono por sectores, precios de carbono para el mercado regulado, precio de carbono para el mercado voluntario. Todavía está muy desagregado y bueno, le falta un poquito de maduración al mercado, pero bueno, se está dirigiendo hacia ese lugar a unificar los criterios. Claro, clarísimo. ¿Cuál es la empresa que audita el trabajo realizado? Pregunta Guido. Berra se llama la certificadora. Bien. Gracias, Máxima. Hay varias más, capaz que se me pasaron algunas, ahí Sofi me ayudás si hay algo más para responder. Voy a Mateo, que justo apareciste, te estaba llamando con la mente. y ahí hay alguien que hablaba sobre el ejemplo de aluminio en su reciclado, referido a tu presentación, y pone que cuesta un 10% reciclarlo que producirlo. ¿Cuál es la pregunta? No, ahí no fue lo leí, no fue no tomé una pregunta, sino como una observación, correcto, o sea, o sea, reciclarlo requiere menos energía que producirlo, porque no tenés toda la parte de la cadena de valor donde lo tenés que extraer de la montaña, básicamente, ya lo tenés separado, digamos. Entonces, tiene mucho menos impacto. Por eso también hay una franja tan grande, cuando daba los ejemplos, hay una franja muy grande entre la cantidad de energía para producir aluminio, porque son distintas fuentes de datos donde usan más o menos porcentaje de aluminio reciclado. Entonces, o sea, hoy en día 100% de aluminio reciclado probablemente baja un poco más todavía, pero no es el promedio, digamos. Hoy en día sigue utilizándose bastante aluminio virgen, pero sí, es el material más reciclado de los materiales más reciclados de todos, aluminio. Para dar un ejemplo, o sea, simplemente para sumar ahí a lo que estaba contando Máxima, para un ejemplo de lo amplio que es hoy en día el precio del carbono, o sea, hay casos hoy en día todavía donde se paga $1 la tonelada a
$400 la tonelada. Entonces, tenés un espectro enorme de costo por tonelada de carbón. Y obviamente en el medio hay un montón de variables que se analizan, se priorizan, por las cuales una empresa está dispuesta a pagar $400 y otra empresa no está dispuesta a pagar, si está dispuesta a pagar solo $1. Hay un montón de cosas que suceden en el medio en el mercado, pero sí, para que se hagan una idea de lo amplio que es el espectro. No es que Máxima estaba hablando de, no, quizás es entre 3 y 5, no, es entre 1 y 400 de mínima y hasta más. Entonces, eso es simplemente para sumar. Y ahora te pregunto, ¿no? Porque Máxima hablaba de la posibilidad de compensar justamente, o sea, cómo ellos pueden ofrecer eso a las empresas, y ustedes acompañan a empresas que están demandando esto, o sea, llegan a ese punto, ¿no? O, en general, viste, uno entra en esto, nuestros procesos son comunes, que entras y arrancan con, bueno, por lo menos medir, ¿no? Y después van dando pasitos. Una pregunta como parecida a la de Hernán para entender la tendencia. ¿Sentís que esas empresas, que además ustedes trabajan con grandes corporaciones, van dando esos pasos y estamos como ahí en la puerta de buscar la compensación? Sin dudas, o sea, hay todo tipo de interés y muchas veces tienen claridad sobre hacia dónde quieren ir, muchas veces no. Y por eso también, a veces el laburo previo es justamente, bueno, si no sabes exactamente para dónde quieres ir, vamos por partes, vamos a entender el impacto, vamos a entender cuáles son tus oportunidades de mejora, hacia dónde, cuál es el mejor uso de tus recursos en este momento, ¿no? Porque muchas veces pasa que nos vienen y nos dicen, queremos implementar esta mega campaña de recuperación de envases, y le decimos, buenísimo, me parece una campaña espectacular, pero ¿sabes qué porcentaje de tu impacto representa tus envases hoy en día? No sé. Bueno, estás corriendo un riesgo de invertir muchísimo en algo que por ahí es el 2% de tu impacto, pero como no lo sabes, no sabes si es el mejor uso de tus recursos en este momento. Las razones por las cuales se acercan las compañías son muy diversas. O sea, como les hablaba antes, puede ser por tendencia de consumo y porque empiezan a recibir muchos comentarios en las redes sociales por algo en particular del producto, preguntas, ¿viste? Y eso está muy relacionado a cuáles son las tendencias hoy en día en las redes, sobre qué términos se hablan, ¿no? Entonces se hablan muchos términos como natural, biodegradable, sobre el tema de uso de los packaging, o sea, por eso también hay mucho foco en packaging, porque es el punto de contacto con el consumidor, y el consumidor para él le llega un paquete dentro de un paquete dentro de un paquete relleno de cartón para que le llegue un producto así. Entonces de repente abren todo y dicen, che, loco, esto es un montón, o sea, ya a la gente le genera disgusto, entonces recibe mucho comentario por eso. En otros casos, estamos hablando de una empresa que tiene una casa matriz en Europa y está empezando a bajar objetivos a las casas, a las agencias locales, ¿no? O sea, los departamentos locales. Entonces tienen ese incentivo. Otros casos, hay fondos de inversión que empiezan a bajar líneas. A veces ni siquiera bajan líneas. Nosotros siempre decimos lo mismo. Es impresionante el poder de una pregunta. Si de repente un fondo de inversión le dice a una empresa, che, ¿cuáles son tus números de impacto ambiental? Vos tenés indicadores, me mandás un reporte por FAS, y no tienen, las empresas, es una situación incómoda que quieren responder. Lo mismo si vos sos una empresa grande y le preguntás, ni siquiera le exigís, le preguntás a tus proveedores, che, ¿me podrías pasar un reporte de impacto de los productos que te estoy comprando? Digamos, o me mandás una medición de huella de carbono, o una certificación, un reporte de sustentabilidad, cualquier cosa que le pidas, cualquier proveedor, digamos, estás hablando de una empresa grande, es un cliente muy importante, entonces vas a querer responderle todas las preguntas, y si te das y ahí es donde muchas veces pasa también que vuelven y dicen, che, grandes empresas que son nuestros principales clientes nos están empezando a pedir estas cosas, queremos dar respuesta a eso. Entonces, a veces es simplemente el interés y la motivación de las personas que están dentro de las compañías, a veces tenés una persona, empleado en un alto rango que simplemente está empezando a tener esas conversaciones con sus hijos. Es muy variado, no digo que eso siempre pasa, pero digo, es muy variado las razones por las cuales se generan estos intereses. Pero sí vemos un aumento significativo, y bueno, la compensación en general es una opción que está sobre la mesa, ya está es bastante conocida como opción de acción, ¿no? O sea, como oportunidad de acción. Por tanto, es común que las empresas hoy en día estén consultando sobre eso. Total, bueno, gracias Mateo, Máxima, Hernán. Yo cuando escucho casos como los de ustedes, es como que reafirmo y digo, vas por el buen camino, ¿no? Sí, la estás viendo bien, ¿no? Viene como a... Porque además los tres, desde tres lugares realmente muy distintos,
traían temas muy en común, ¿no? Y observaciones de estos paradigmas que un poco se están hackeando, que los ven desde cada uno de esos lugares. Así que gracias por este espacio, gracias a la Bolsa de Comercio de Rosario por promoverlos, obviamente, y por darme el lugar a mí para moderar este panel de lujo. Por un tema de tiempo, hay preguntas que quedaron, los videos de la grabación de este espacio se va a compartir, las presentaciones las podemos pedir, y si hay preguntas que hayan quedado pendientes, las recibimos y las canalizamos. Gracias a todos, y por esto damos por finalizado este espacio. Chao, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Igre, por... Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.